Historia de Etiopía. Etiopía tiene una larga y rica historia, no muy conocida fuera de África Oriental. La creencia cristiana de Etiopía es una de las más antiguas del mundo, el patrimonio arqueológico más extenso de la Tierra y posee los obeliscos antiguos de la civilización aksumita, sumado a la fascinante arquitectura medieval de Lalibele y los castillos de Gondar, hasta los monumentos comunistas del Derge. Y unas 4 décadas de investigaciones paleoantropológicas que han sacudido los cimientos de la historia de la humanidad como se le conocía. En 1972, Richard Leakey descubrió el cráneo 1470 cerca del lago Turkana, demostrando que el Homo habilis vivió junto al Australopithecus africanus y, por tanto, no pudo haber evolucionado a partir de él, por lo que a partir de ahí se inició la búsqueda de la nueva especie que habría dado origen a los géneros Homo y Australopithecus, el eslabón perdido, de Charles Darwin. Con todo lo anterior en el tablero de la evolución, el 30 de noviembre de 1974, en un lago seco cerca de Adar, en el noreste de Etiopía, descubrieron a Lucy y se hizo la luz, que pertenecía a una nueva especie, el A. afarensis, que hace 3,2 millones de años atrás ya caminaba sobre 2 piernas. Lucy, el homínido más antiguo y completo descubierto, se hizo famosa, y Etiopía reclamó el título de cuna de la humanidad. Tras nuevos descubrimientos, el título parecía más que otorgado. Sin embargo, recientes análisis por tomografía computerizada de un esqueleto de 6 millones de años, y Orrorinturgenensis, ha encontrado en Kenia en el 2001, y la reconstrucción de un cráneo de hace 6 o 7 millones de años procedente del Chad, sugieren que Lucy y el Arramidus quizá no formen parte de la línea directa de la evolución humana, sino de una rama paralela. Entre otros logros de la civilización etíope, fue que a partir del esfuerzo e iniciativa local se desarrolló un arte genuinamente africana. Y una muestra de ello es el extraordinario templo de piedra de Yea, vestigio más famoso de aquel tiempo. El reino aksumita, que ocupó un lugar cimero entre los más poderosos del mundo antiguo, floreció en la actual Etiopía. La primera evidencia escrita de su existencia data del siglo I, lo que sugiere que comenzó mucho antes. Se cree que Aksum, su capital, debía su importancia a su situación privilegiada en una encrucijada de rutas comerciales. Al noroeste estaba Egipto y al oeste, cerca de la actual frontera con Sudán, las llanuras ricas en oro. Al noreste, en la actual Eritrea, se hallaba el puerto aksumita de Edules, centro de una extensa ruta comercial. Se exportaba incienso, grano, pieles, cuernos de rinoceronte, monos y, sobre todo, marfil. De Egipto, Arabia y la India se importaban mantos pintados y vestidos sencillos, cristal manufacturado y hierro para fabricar lanzas, espadas y hachas. También llegaban vino y aceite de Siria e Italia, así como montones de oro y plata para el rey. Aksum también mejoró la explotación de las tierras agrícolas de regadío mediante la construcción de diques, pozos y embalses. En su apogeo, entre los siglos III y IV, el reino se expandió hacia el sur de Arabia y la zona sudanesa del Valle del Nilo. La sociedad aksumita era próspera. Se acuñaron monedas únicas en bronce, plata y oro, y se construyeron extraordinarios monumentos que aún perduran en la moderna Aksum. El reino ejerció también la mayor de las influencias sobre la futura Etiopía con la introducción del cristianismo. La Iglesia etíope afirma que el cristianismo llegó a Aksum en tiempos de los apóstoles. La nueva religión llegó a las costas etíopes por accidente, cuando se entregaron al rey 2 jóvenes cristianos procedentes de Levante. Sea como fuere, lo cierto es que el cristianismo no se convirtió en la religión oficial del Estado hasta los albores del siglo IV. Una inscripción del rey Ezana hace referencia a Cristo. A finales del siglo V llegaron los famosos 9 santos, que fundaron célebres monasterios en el norte del país, como Debre Damoo. También en esta época se tradujo la Biblia del griego al ge'ez por primera vez. El cristianismo modeló no solo la vida intelectual y espiritual de Etiopía, incluidos arte y literatura. En la actualidad, la mitad de la población etíope es cristiana ortodoxa. La llegada del Islam a Etiopía y la decadencia de Aksum. De acuerdo con la tradición musulmana, el profeta Mahoma fue criado por una mujer etíope. Se cuenta que Mahoma envió a su hija Fátima junto a algunos de sus seguidores a Negas, en el 615, para evitar las persecuciones de Arabia. Cuando se calmaron las cosas, la mayoría de los refugiados regresó a casa, pero Negas sigue siendo un importante lugar de peregrinaje para los musulmanes etíopes. Las buenas relaciones entre las 2 nuevas religiones monoteístas continuaron al menos hasta la muerte del rey Arma. Etiopía empezó a perder influencia después que los árabes y el Islam adquirieron más importancia en la costa opuesta del Mar Rojo. El comercio se fue alejando gradualmente de la cristiana Aksum hasta quedar finalmente aislada. Tras la decadencia de Aksum, hacia el año 700,
Etiopía entró en la que se conoce como la Edad Oscura. El siglo XII fue testigo del nacimiento de una nueva capital, Yadafa, en las montañas del Aste, cerca de la actual Lalibele fundada por la nueva dinastía Zage. La dinastía Zage reinó desde 1137 hasta 1270, dejando las iglesias excavadas en la roca de Lalibele. Este periodo está envuelto en el misterio. Al parecer, no se hicieron inscripciones, no se acuñó moneda y no ha sobrevivido ninguna descripción realizada por algún viajero. Se desconoce qué llevó a la dinastía a su fin. En 1270 fue derrocada por Yekun Onlak y el poder político se desplazó hacia el sur, a la provincia de Soa. Yekun Onlak fundó la dinastía salomónica, que reinaría durante los 500 años siguientes. Su reinado representa el inicio de la Edad Media etíope, el periodo histórico mejor documentado del país en la antigüedad. Bajo una monarquía omnipotente y la influencia del clero, la Edad Media fue una continuación del pasado. Sin embargo, la capital era itinerante, como un enorme campamento militar en movimiento. No se acuñó moneda y los tratos comerciales se hacían mediante el intercambio de medidas de hierro, tejido o sal. Culturalmente, este periodo destaca por la producción literaria en Ge'ez, incluida la crónica Quebranegas. Bajo la creciente amenaza de los poderosos ejércitos musulmanes en Oriente, Europa se veía como una superpotencia cristiana. Por su parte, los europeos, guiados por el sueño de recuperar Jerusalén a los sarracenos, se percataron de la posición estratégica que ocupaba Etiopía, que entonces era el único reino cristiano fuera de Europa. A principios del siglo XV. Llegó a Etiopía la primera embajada europea, enviada por el famoso noble francés Duc de Berry. A su vez, los etíopes iniciaron los viajes a Europa, en particular a Roma. Desde el siglo XVII, las relaciones entre la Etiopía cristiana y los Emiratos musulmanes etíopes de Ifat y Adal ya eran tensas, hasta que en 1490 estallaron los conflictos. Tras establecerse en el puerto de Zeila, actual Somalia, el hábil y carismático musulmán Mahfes declaró la yihad contra la Etiopía cristiana. El emperador Lebna Dengel consiguió frenar las incursiones de Mahfes, pero no antes de que se hiciera con numerosos esclavos y ganado etíope. Otra figura aún más legendaria fue Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi, apodado Ahmed Gragn, el zurdo. Después de derrocar al sultán Abu Bakr de Harer, Ahmed declaró su intención de continuar la yihad de Mahfes. Tras algunas incursiones en territorio etíope, en marzo de 1529 consiguió derrotar al emperador Lebna Dengel. Hacia 1532 el líder musulmán había conquistado casi todo el este y sur de Etiopía. En 1535, el emperador Lebna Dengel, desesperado, solicitó ayuda a los portugueses, que ya navegaban por la región. En 1542, un ejército de 400 mosqueteros bien armados llegó a Massaba, la actual Eritrea, a las órdenes de Dom Cristóbal da Gama, hijo del famoso marino Vasco da Gama. El encuentro tuvo lugar cerca del lago Cana, y en el Ahmed aplastó a los portugueses y decapitó al joven e insensato Dom Cristóbal. El nuevo emperador etíope Galaudeus 1543, unió sus fuerzas a las de los portugueses supervivientes y fue al encuentro de Ahmed en Baina, al oeste. Esta vez los cristianos eran superiores en número y acabaron con Ahmed. A mediados del siglo XVI, surgió una nueva amenaza para el imperio etíope. Los Oromo, un pueblo de pastores nómadas y guerreros a caballo procedentes de la actual Kenia. Durante los 200 años siguientes se produjeron conflictos armados intermitentes entre el imperio y los Oromo, a principios del siglo XVII, bajo el auspicio de Portugal. Dos de ellos, Zeta Adengel y Susenyos, llegaron a convertirse al catolicismo. Sin embargo, al intentar imponer el catolicismo a la población se desencadenó una rebelión. Zeta Adengel fue derrocado, y en 1629, las draconianas medidas de Susenyos para convertir a su pueblo culminaron en una guerra civil. Por último, Susenyos se retractó y se restableció la fe ortodoxa. Su sucesor, Fasilidas, expulsó a los jesuitas. En 1636, siguiendo la tradición de sus antepasados, el emperador Fasilidas decidió fundar una nueva capital. A pesar de que, Gondar fue diferente de sus predecesoras, ya que sería la primera capital permanente desde Lalibele. Gondar fue la primera capital permanente del reino Etiopía, ya las demás habían sido itinerantes. Al final del siglo XVIII, Gondar poseía magníficos palacios, hermosos jardines y extensas áreas de cultivo, bajo el auspicio de la Iglesia y del Estado. Se levantaron impresionantes iglesias, como la famosa Debre Veranselesi, aún de pie en la actualidad.
Aunque no todo era tan plácido en la corte de Gondar porque entre 1706 y 1721 se sucedieron distintas conspiraciones de la Guardia Real. Durante este periodo turbulento, se sucedieron en el poder 3 soberanos, y al menos uno de ellos acabó envenenado. Durante el reinado de Bakaffa, 1721 a 1730, se recobró brevemente la estabilidad. Sin embargo, a la muerte de Iyasu en 1755, el reino de Gondar estaba sumido de nuevo en la confusión. Entre 1784 y 1855, los emperadores eran marionetas en manos de señores feudales rivales y sus poderosos ejércitos. El país se desintegró, instalado en una permanente guerra civil. Tras la caída de Gondar, Etiopía no era más que un puñado de territorios feudales independientes. Siguió así hasta mediados del siglo XIX, cuando un hombre singular recuperó el sueño de la unidad. Kase Ailu, hijo de un cacique del oeste, criado en un monasterio, empezó siendo un shifta, bandido, a cuando se le negó la sucesión al morir su padre. Pronto se convirtió en una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Obtuvo así muchos seguidores y empezó a derrotar uno tras otro a los príncipes rivales, hasta que en 1855 se coronó a sí mismo como emperador Teodoro. El nuevo monarca se reveló no solo como un gobernante firme y capaz, sino también como un líder unificador, innovador y reformista. Se instaló en Magdala, una fortaleza natural al sur de la Libele, y empezó a concebir ambiciosos planes. Estableció un ejército nacional, una fábrica de armas y una gran red de carreteras, e implementó un gran programa de reforma agraria. Promovió el amárico, la lengua vernácula, en sustitución del ge'ez, lengua clásica escrita, e incluso intentó abolir el tráfico de esclavos. Estas reformas toparon con un profundo malestar, los señores rivales e, incluso, el común de los fieles. La respuesta de Teodoro fue inflexible, el emperador adolecía de un intenso sentimiento de orgullo, una fanática fe en su causa y un pomposo sentido del destino. Frustrado ante la imposibilidad de atraer a los europeos para impulsar su plan de desarrollo y en particular a los británicos, Teodoro hizo encarcelar a algunos de ellos que estaban en la corte. Aunque logró algunas concesiones, jugó mal sus cartas. En 1868, un contingente británico fuertemente armado, con la ayuda de jefes etíopes rivales, se ensañó con los hombres de Teodoro, en su mayoría armados tan solo con escudos y lanzas. Tras rechazar la rendición, Teodoro llevó su papel de héroe trágico hasta el final, al ponerse una pistola en la boca y apretar el gatillo. Tras la muerte de Teodoro, se libró una batalla por la sucesión. La expedición de Magdale, Casemercha de Tigray entró en liza. En 1871, en la batalla de Assam, derrotó al flamante emperador Tekle Giyorgis. Al año siguiente se autoproclamó emperador con el nombre de Iohannis y reinó durante los 17 años subsiguientes. A diferencia de Teodoro, Iohannis fue un acérrimo defensor de la Iglesia y reconoció la independencia de los señores locales. En 1857 se enfrentó a los egipcios, y los expulsó hasta Gundat, y luego hasta Gura en 1876. Pronto apareció una nueva amenaza, los italianos. La apertura del Canal de Suez en 1869 incrementó el valor estratégico del Mar Rojo, convertido de nuevo en un paso hacia Oriente. En 1885 los italianos llegaron a Massawa, actual Eritrea, y atacaron a Iohannis. El emperador, furioso con los británicos por no haber impedido la llegada de los italianos, les acusó de incumplir el Tratado de Hewitt de 1884. Los británicos veían en Italia una potencia capaz tanto de contrarrestar la influencia francesa en la costa de Somalia, actual Djibouti, como de poner freno a las ambiciones del Imperio Otomano. Mientras tanto, los mahdistas o derviches se levantaban en el oeste. Tras expulsar a egipcios y británicos, invadieron Sudán y, ya en Etiopía, llegarían a saquear Gondar en 1888. Iohannis acudió raudo al encuentro de los derviches en Ayabat en 1889, y cayó mortalmente herido por la bala de un francotirador. Menelik, Negus de Shoa desde 1865, aspiraba al trono imperial desde hacía tiempo. Confinado en Magdala durante 10 años por Teodoro, recibió la influencia de su captor y empezó también a soñar en una Etiopía unificada y moderna. Tras escapar de Magdala y de sus ataduras con Shoa, Menelik se concentró en consolidar su propio poder y se enfrascó en una agresiva, implacable y brutal campaña de expansión. Al principio, los italianos lo consideraban un aliado potencial contra Iohannis. A la muerte de este, los italianos reconocieron las aspiraciones de Menelik sobre el trono y, en 1889, se firmó el Tratado de Buchale. A cambio de garantizar el dominio italiano en la región que más tarde se convertiría en Eritrea,
Italia reconocía la soberanía de Menelik y su derecho a importar armas libremente a través de los puertos etíopes. Sin embargo, una discrepancia entre los textos amárico e italiano, el artículo 17, llevó a una disputa. Según la versión italiana, Etiopía se obligaba a contactar con otras potencias extranjeras a través de Italia, lo que en la práctica la convertía en un protectorado italiano. Mientras tanto, la expansión italiana continuó hacia la nueva colonia de Eritrea. Muy pronto, los italianos ocupaban un territorio más allá de los confines marcados por ambos tratados. A pesar de los intentos por parte de Italia de aliarse con los jefes locales de Tigray, estos prefirieron ayudar a Menelik. Aún así, los italianos consiguieron derrotar a Ras Mangasa y ocuparon Mekele en 1895. De esta forma provocaron que Menelik marchara finalmente con sus tropas hacia el norte, asombrando al mundo entero al derrotar a los italianos en Adwa. Esta batalla fue una de las pocas ocasiones en que un poder colonial era derrotado por una fuerza nativa africana. Etiopía quedó como la única nación independiente que quedaba en África. Menelik centró entonces sus esfuerzos en la modernización. Abandonó Ancober, en Soa, para fundar una nueva capital, Addis Abeba. Menelik murió de muerte natural en 1913. Yasu, su joven nieto, demostró ser un producto del siglo XX. Continuó con las reformas de Menelik y adoptó una actitud moderna y secular, nada sectaria. El joven príncipe construyó tanto mezquitas como iglesias, tomó a mujeres musulmanas al igual que cristianas por esposas y prestó su apoyo a las poblaciones periféricas del imperio, que durante años habían sufrido la opresión de colonos y gobernadores amáricos. Yasu y sus consejeros impulsaron diversas reformas, pero tuvieron que enfrentarse a la creciente oposición de la iglesia y la nobleza. Finalmente, incluso sus potencias aliadas empezaron a preocuparse cuando estableció relaciones con la República de Weimar, Austria y el Imperio Otomano. Este fue el pretexto para su destitución. Acusado por los nobles de abjurar de la cristiandad, el príncipe fue depuesto en 1921. Zauditu, hija de Menelik, fue proclamada emperatriz. No tenía el camino fácil, pues tenía un rival aspirante al trono, Ras Tafari, el hijo de Ras Mekouhen, primo de Menelik y nieto de un monarca de Soa anterior. La conservadora aristocracia etíope prestó su apoyo a Zauditu, aunque recelaba de otros miembros de su familia. Al final, se alcanzó una especie de pacto de equilibrio de poder por el que Zauditu continuaría como emperatriz y Ras Tafari sería proclamado príncipe regente. El príncipe Ras Tafari demostró más experiencia y madurez que Yasu. En 1923, Tafari consiguió un golpe de efecto diplomático al consolidar la entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones, SDN. Etiopía se hizo así un lugar en el mapa político internacional y recabó argumentos en contra de las aspiraciones de sus vecinos coloniales europeos. Siguiendo la tradición iniciada por Menelik, Tafari impulsó nuevas reformas. Se abrieron varias escuelas de secundaria y se creó la Fuerza Aérea. En 1930, el último noble rebelde fue derrotado y muerto en batalla. Días más tarde moría la emperatriz, tras una larga enfermedad. Ras Tafari ascendió al trono. El 2 de noviembre de 1930 Tafari fue coronado emperador con el nombre de Haile Selassie. Asistieron representantes de todo el mundo. Indirectamente, condujo al nacimiento de una nueva religión, el rastafarismo. Al año siguiente se promulgó la primera constitución escrita de Etiopía. El parlamento bicameral consistía en un senado, nombrado por el emperador entre sus nobles, y una cámara de diputados, elegida entre los terratenientes. No era, pues, más que una cámara que velaba por sus propios intereses. Desde el primer día de su reinado, el emperador aplicó una misma norma para todo el país. A principios del siglo XX, Etiopía era el único estado africano que había sobrevivido a la colonización europea. Sin embargo, su situación entre las colonias italianas de Eritrea y Somalia la convertían en un apetecible bocado. Desde 1933, en un intento por minar el Estado etíope, Italia envió agentes para subvertir a los jefes locales y avivar las tensiones entre etnias. Gran Bretaña y Francia, temiendo que Mussolini pactara con Hitler, miraron hacia otro lado. En 1934, una pequeña escaramuza entre fuerzas italianas y etíopes, conocida como el incidente de Walwal. En octubre de 1935 los italianos invadieron Etiopía desde Eritrea. Primero cayó la ciudad norteña de Axum y más tarde, Mekele. La Sociedad de Naciones impuso sanciones a Italia, pero muchas naciones europeas no tenían realmente intención de aplicarlas y tuvieron poco impacto. Pronto los italianos reanudaron su avance. Con el apoyo de centenares de aviones,
cañones y armas de todo tipo. El ejército italiano barrió el país entero. Entretanto, el emperador Haile Selassie había abandonado Etiopía para defender su causa ante el mundo. El 30 de junio de 1936 pronunció su famoso discurso ante la Sociedad de Naciones, en Ginebra. Sin embargo, la SDN levantó las sanciones ese mismo año. Solo la URSS, Estados Unidos, Haití, México y Nueva Zelanda se opusieron. Muy pronto Etiopía, Eritrea y Somalia serían unificadas en el territorio colonial del África Oriental italiana. A partir de 1936, más de 60.000 obreros italianos fueron a trabajar en las infraestructuras etíopes. Etiopía mantuvo una impetuosa resistencia a la dominación durante su breve duración. La resistencia etíope alcanzó su culmen en febrero de 1937, con el intento de asesinar al odiado virrey italiano, Rodolfo Graziani. Los italianos brutalmente tomaron represalias contra varios miles de personas en el transcurso de 3 días, en la capital. El movimiento patriótico, la resistencia, se concentraba básicamente en las históricas provincias de Shoa, Gondar y Goham, pero recibió apoyos desde todas las regiones del país. Muchas mujeres participaron en la lucha. Aunque se hizo con las ciudades más importantes, Italia no llegó a conquistar todo el país. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en particular la declaración de guerra contra el Reino Unido en 1940. Gran Bretaña retiró por fin el apoyo tácito a la expansión italiana en África Oriental y ofreció ayuda a Etiopía desde la frontera con Sudán. Más tarde, en 1941, lanzó 3 importantes ofensivas. Aunque en su momento no obtuvieron el merecido reconocimiento, los patriotas etíopes desempeñaron un importante papel antes, durante y después de la campaña de liberación, que concluyó en mayo de 1941 con el retorno del emperador Selassie a Addis Abeba. Al principio, parecía que los británicos, simplemente habían reemplazado a los invasores italianos. Sin embargo, con los tratados anglo-etíopes de 1942 y 1944, Etiopía recuperó su independencia. La reconstrucción del país se prolongó durante las décadas de 1940 y 1950. Se estableció un nuevo banco gubernamental, una nueva moneda y la primera línea aérea nacional, Ethiopian Airlines. En 1955, se promulgó una nueva constitución. Aunque por primera vez la legislación incluía una Cámara de Diputados electos, el gobierno continuó siendo autocrático y el emperador conservaba todo el poder. En 1962, Addis Abeba se convirtió en la sede central de la Organización para la Unidad Africana, OUA-AI, en 1958, de la Comisión Económica para África, CEPA, de las Naciones Unidas. A pesar de la modernización, el descontento por el régimen autocrático del emperador empezó a crecer hasta que, aprovechando un viaje a Brasil en diciembre de 1960, la Guardia Imperial protagonizó un golpe de Estado. La insatisfacción también medraba entre los estudiantes, la corrupción y la terrible hambruna de 1972 a 1974, que se cobró 200.000 muertos. Mientras tanto, las relaciones internacionales también se habían deteriorado. En 1962, Etiopía abolió su federación con Eritrea, auspiciada por la ONU, y se anexionó unilateralmente el Estado eritreo. En 1964, estalló la guerra con Somalia, que reclamaba la región etíope de Ogadén, habitada por somalíes. Hacia 1973, un poderoso grupo radical había ido creciendo entre los militares. Conocido como el Derge, fue notoria la combinación de planos de la hambruna en la provincia de Bolo extraídos de un documental de Jonathan Dimbleby para la BBC con las imágenes de suntuosos banquetes palaciegos. El resultado fue una oleada de protestas sin precedentes de profesores, estudiantes y taxistas en Addis Abeba. Se produjeron incluso motines en el ejército. En plena crisis, el primer ministro dimitió y se designó un nuevo gobierno con el mandato de llevar a cabo profundas reformas constitucionales. Ya hubo tiempo. En septiembre de 1974, el emperador Haile Selassie fue destituido y trasladado a prisión. El Derge arrestó también a ministros, nobles y hombres de confianza del emperador. Era el fin del poder absoluto y del mandato por derecho divino de una dinastía centenaria. El Derge disolvió el parlamento y se constituyó en el Consejo Administrativo Militar Provisional. Su líder, el coronel Mengistu Haile Mariam, se había sumado a la oposición popular al régimen de Selassie y a la ideología marxista-leninista de los estudiantes de izquierdas. Sobre el emperador en su momento, la versión oficial fue que murió en agosto de 1975 por un fallo respiratorio, a causa de las complicaciones que siguieron a una operación de próstata. Sin embargo,
muchos creen que fue asesinado por el propio Mengistu. En 1992, tras la caída del Derge, se descubrieron los restos de Selesi bajo una losa de cemento en los cimientos del palacio de Addis Abeba. El 20 de diciembre de 1974 se declaró el Estado socialista. Bajo el lema Ethiopia Tikdem, o Etiopía primero, se nacionalizaron los bancos, las fábricas y las empresas, así como los terrenos rurales y urbanos. Mientras tanto, la amenaza exterior que suponían Somalia y la secesión de Eritrea iban en aumento. El Derge respondió con una oleada de detenciones en masa y ejecuciones. En julio de 1977 Somalia invadió Etiopía, gracias a la intervención de la Unión Soviética, que inundó Etiopía con las armas más novedosas. Somalia fue rechazada. En Eritrea, sin embargo, los secesionistas seguían rechazando las ofensivas etíopes. El debate político interno degeneró también en violencia. El liderazgo del Derge se escindió en dos facciones, una de las cuales, el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, PRP, proclamaba que el Derge había traicionado la revolución. La violencia verbal entre ambos grupos se transformó pronto en violencia física y Mengistu, por entonces vicepresidente, se valió de la inestable situación política para justificar una purga entre los dirigentes. Como resultado, numerosos líderes del partido fueron ejecutados y él mismo se erigió en líder indiscutible. A principios de mayo de 1998, algunos oficiales eritreos resultaron muertos cerca de la frontera. El 12 de mayo, Eritrea ocupó la ciudad fronteriza de Badme. Durante un mes se produjo una intensa lucha entre ambos bandos. A principios de junio los etíopes lanzaron un ataque aéreo contra el aeropuerto de Asmara. La respuesta de Eritrea fue bombardear el de Mekele, en ambos casos, con bajas civiles. En febrero de 1999 se inició un conflicto a gran escala que dejó decenas de miles de muertos, hasta que terminó a mediados del 2000. Durante este periodo se produjeron expulsiones masivas de eritreos en Etiopía y de etíopes en Eritrea. Aunque Etiopía había acordado antes la paz, Eritrea no aceptó el alto el fuego hasta que Etiopía hubo reconquistado todo su antiguo territorio y ocupado parte de Eritrea central y occidental. En diciembre del 2000 se firmó un acuerdo de paz en Argel. En abril del 2001, bajo la supervisión de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea, MINUE, se estableció una franja desmilitarizada de 25 kilómetros que recorría la frontera internacionalmente reconocida entre ambos países. A finales del 2005 una comisión del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya estableció que Eritrea había infringido la ley internacional al atacar a Etiopía en 1998, iniciando así la guerra. Desde que se silenciaron las armas, en algunos periodos de extrema tensión entre los dos países se han concentrado fuerzas a ambos lados de la frontera. Hoy, ambos ejércitos continúan vigilándose en el desierto. Las elecciones del 15 de mayo del 2005 devolvieron al FRP y a Zenawi al poder, aunque se observaron pocas irregularidades en la propia votación y en las papeletas. Numerosos informes de observadores de la UE cuestionaron el recuento de votos a nivel de distritos. A principios de mayo de 1998, algunos oficiales eritreos resultaron muertos cerca de la frontera. El 12 de mayo, Eritrea ocupó la ciudad fronteriza de Badme. Durante un mes se produjo una intensa lucha entre ambos bandos. A principios de junio los etíopes lanzaron un ataque aéreo contra el aeropuerto de Asmara. La respuesta de Eritrea fue bombardear el de Mekele, en ambos casos con bajas civiles. En febrero de 1999 se inició un conflicto a gran escala que dejó decenas de miles de muertos, hasta que terminó a mediados del 2000. Durante este periodo se produjeron expulsiones masivas de eritreos en Etiopía y de etíopes en Eritrea. Aunque Etiopía había acordado antes la paz, Eritrea no aceptó el alto el fuego hasta que Etiopía hubo reconquistado todo su antiguo territorio y ocupado parte de Eritrea central y occidental. En diciembre del 2000 se firmó un acuerdo de paz en Argel. En abril del 2001, bajo la supervisión de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea, MINUE, se estableció una franja desmilitarizada de 25 kilómetros que recorría la frontera internacionalmente reconocida entre ambos países. A finales del 2005 una comisión del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya estableció que Eritrea había infringido la ley internacional al atacar a Etiopía en 1998, iniciando así la guerra. Desde que se silenciaron las armas, en algunos periodos de extrema tensión entre los dos países se han concentrado fuerzas a ambos lados de la frontera. Hoy ambos ejércitos continúan vigilándose en el desierto. Las elecciones del 15 de mayo del 2005 devolvieron al FRP y a Zenawi al poder,
aunque se observaron pocas irregularidades en la propia votación y en las papeletas. Numerosos informes de observadores de la UE cuestionaron el recuento de votos a nivel de distritos. En los años previos a las elecciones, durante la campaña electoral, los partidos de la oposición denunciaron casos de intimidación y detenciones de sus seguidores. En la mañana del 15 de mayo, con el primer anuncio de los resultados, parecía que los partidos de la oposición habían arrasado, pero, por la tarde, el FRP anunció que, dejando aparte la propia DIS, habían ganado en la mayoría de los distritos. Los partidos de la oposición denunciaron inmediatamente el fraude y en Addis se produjeron protestas masivas. Las tropas gubernamentales detuvieron a miles de miembros de los partidos opositores y murieron 22 civiles desarmados. Las protestas y las huelgas se sucedieron a principios de noviembre, con el resultado de 46 civiles muertos a manos de las fuerzas del gobierno. Los líderes de la Coalición por la Unidad y la Democracia, así como propietarios de periódicos privados, fueron arrestados por incitar a los disturbios. Las acciones del gobierno fueron condenadas por la UE y muchos países occidentales. En el 2006, Etiopía lanzó una invasión contra Somalia para neutralizar la Unión de Tribunales Islámicos, UTI, que había tomado el control de gran parte del país, y que, irónicamente, había conseguido lo más parecido a la paz en muchos años. Al final del año, las tropas etíopes habían hecho retroceder a la UTI hasta el extremo sur de Somalia, pero pronto se vieron inmersas en una intrincada guerra de guerrillas y la UTI empezó a recuperar terreno. Muchos observadores sospecharon que la UTI recibía en secreto ayuda y armamento de Eritrea. Renuente a verse atrapada en una larga y sangrienta lucha en Somalia, Etiopía solicitó a las fuerzas de la Unión Africana OAU que ocuparan su lugar, y los etíopes iniciaron el repliegue a principios del 2009. A pesar de su retirada oficial, el ejército etíope realizó repetidas incursiones para combatir a Al-Shabaab entre el 2009 y el 2011. Y para finalizar, el gobierno etíope negó la mayoría de estas acciones. A finales del año 2011, en colaboración con el gobierno de transición, fuerzas de la OAU y del ejército keniata penetraron oficialmente en Somalia en una operación dirigida a destruir a Al-Shabaab. Gracias por quedarse hasta el final, hasta un próximo vídeo, y no olvides suscribirte y darnos un like.